Estos días habréis visto en las redes sociales diferentes opiniones acerca de si cultivar con malla de sombreo o sin ella. Todas las opiniones que se han dado son verdad y son mentira en cierta medida, y yo voy a daros mi opinión personal, que además he intentado documentarme con expertos para tener un poquito más de criterio. El asunto de la temperatura no es nada trivial, pues las plantas se desarrollan siguiendo su reloj circadiano, biológico, que es un control interno que le permite regular todos los procesos fisiológicos. Cada especie cuenta con su propio ritmo, adecuado para adaptar las plantas a las características climáticas de su entorno. Pero si las extraes de ese espacio y te las llevas a otro, entonces puede que sí tengas problemas. De hecho, este es uno de los grandes dilemas cuando se habla de bonsái. Que cada especie de planta tiene sus especificaciones particulares de temperatura. Un cerezo japonés puede resistir temperaturas entre los menos 18 hasta los 45, porque son temperaturas típicas de las estaciones en su país de origen. Pero un teje europeo debe vivir entre unos menos 10 y unos 35. En los seres humanos, la temperatura es más o menos siempre de 37 grados centígrados, mientras que muchos árboles y plantas tienen una temperatura interna de aproximadamente 21 grados. Se ha confirmado por la Universidad de Pensilvania que esta temperatura no varía sin importar la temperatura externa o la especie de árbol de la que estemos hablando. Todos los procesos fisiológicos de la planta ocurren más rápidamente a medida que la temperatura aumenta. Para evitar pérdidas importantes de rendimiento a medida que aumenta la temperatura, el manejo del cultivo hay que afinarlo. Un buen rendimiento de la planta hay que compensarlo precisamente para que soporte esos efectos altos de la temperatura con un óptimo suministro de agua y de nutrientes. Por supuesto que los árboles bien alimentados y bien cultivados tienen mucha más capacidad de soportar el calor por un simple hecho de que sus tejidos son más gruesos, se han nutrido mejor, pueden acumular más agua, son más resistentes, transpiran mejor, tienen más pulmón. La temperatura de la planta y la del ambiente no son iguales porque las plantas son capaces de enfriarse por evaporación y de calentarse por irradiación. Las plantas buscan alcanzar su temperatura óptima, para lo que es muy importante que exista un equilibrio entre la temperatura ambiental, la humedad relativa y la luz. Si los niveles de luz son altos, la planta se calienta demasiado, produciéndose una diferencia entre la temperatura ambiental y la temperatura de la planta. Para enfriarse, el índice de transpiración de la planta debe aumentar, al igual que ocurre con la temperatura. El índice de transpiración depende de condiciones medioambientales como la luz, el nivel de CO2 en la atmósfera y la humedad relativa. Las temperaturas normalmente por encima de 30 grados, si la humedad del aire es muy baja, y por encima de 35 si la humedad relativa es alta, no son fácilmente tolerables por las plantas. Y la diferencia de contenido de vapor de agua entre el aire y el punto de saturación se conoce como déficit de presión de vapor. Cuanto más alto sea, más agua podrá eliminar la planta por transpiración. Sin embargo, si el DPV es demasiado alto, la planta se estresará. Esto no supone un problema si ocurre durante periodos relativamente cortos, pero cuando el DPV permanece en niveles altos por un periodo largo, los daños que ocurren pueden llegar a ser irreversibles. Hojas quemadas, puntas quemadas, cese de algunas actividades metabólicas, etc. La capacidad de las plantas de distinguir entre las variaciones de temperatura durante el día y la noche es conocido como termoperiodismo. Esta característica afecta a todo en la planta, la fructificación, el crecimiento, la floración. Os voy a indicar algunas de las consecuencias de la temperatura alta para las plantas. Aumento de la demanda de agua. El segundo, se reduce la fotosíntesis. Como consecuencia, su crecimiento se ve afectado, se ralentiza y se para. Aumento del estrés oxidativo. Cuando los tejidos vegetales liberan moléculas de radicales libres de oxígeno,
que son altamente radiactivos. Igual que para las personas, porque tienen el mismo efecto, envejecen la planta a marchas forzadas. Estas moléculas causan daños en las membranas celulares, en el ADN, en las proteínas y en otras moléculas, lo que provoca una disminución del crecimiento, un rendimiento más bajo de la planta, mayor propensión a las enfermedades, etc. Un aumento de la presión de las plagas y las enfermedades, porque el calor extremo limita la capacidad de la planta de defenderse al inhibir el sistema inmunológico. La disminución del crecimiento de las raíces es otra consecuencia de las temperaturas altas. Puede tener un impacto negativo en el sistema radicular y eso es malo. Hemos visto raíces que se mueren, que se cuecen, raíces que por falta de agua se estresan y ese estrés hídrico le supone problemas a la hora de absorber el agua y los nutrientes del suelo. Y esto provoca un retraso en el crecimiento, en el rendimiento, en la cantidad de masa de verde que genera. Y por supuesto, un mayor riesgo de que las plantas se mueran, porque cuando el daño es grave, al final el desenlace ya sabemos el que es y no vale la pena correr ese riesgo. Por lo tanto, no se trata de hasta dónde podemos llevar nuestras plantas, hasta dónde podemos apretarlas, sino de si queremos arriesgar hasta ese punto. Hay que conocer todos los parámetros si quieres jugar al límite, porque puedes acertar de casualidad o no. No siempre todas las plantas están en condiciones de alimentación y cultivo adecuadas para una exposición agresiva. No todo el mundo cultiva súper bien y entonces todo va miel sobre hojuelas. Es por eso que le pedí a un buen amigo mío, un biólogo, biólogo celular, además, que es especialista en cultivos bajo cubierta, que me hiciera una exposición de cómo él entendía que podría ser necesario un sombreo, mejorar un sombreo. Os voy a dejar abajo el enlace de la exposición que me hizo, es fantástica. Muchas gracias, Carlos, por tu colaboración y, por supuesto, con toda esta información, a partir de ahí, pues cada uno que juzgue hasta dónde puede o hasta dónde quiere llevar sus árboles. Nos vemos en el próximo. Chao.